Pero en este caso, el profe ya te dio beta prima. Y al darte beta prima, te resolvió una ecuación. Entonces, nosotros no es necesario que hagamos las dos ecuaciones en este ejercicio. Ya con la primera ya salió el tiro. Con la ecuación de cinética encontramos el módulo de la velocidad. ¿Cuánto vale? Y para encontrar el ángulo, tuvimos que hacer este con el eje X o con el eje Y. Pero no tuvimos que hacer las dos porque ya teníamos el B'. En otro ejercicio, al no tener B', tenemos que hacer dos ecuaciones porque tenemos que hacer un sistema de ecuaciones entre alfa prima y B'. Entonces yo me confundí porque cuando yo saqué aquí recién, me salía error matemático en la calculadora. Entonces dije, algo debe estar mal, vamos a sacarlo por el otro camino. Pero me recordé que me comí este término. Y este término hace que dé este número, y este número sí puedo descomponerlo con el coseno, a la menos uno. Entonces, esta otra ecuación estaba bien, pero de hecho, si la quieres sacar por esta, nos va a dar lo mismo. Si lo sacamos por esto, nos debería dar los mismos 50, coma tanto, grados. ¿Me entendí un poquito? El por qué no es necesario usar la... Mira, vamos a hacer un recuento. Vamos a hacer un recuento de este tipo de ejercicio para que no se le olvide más. ¿Cuál es la dinámica de estos ejercicios? Tenemos dos partículas en estos ejercicios. Cada partícula tiene una velocidad y una masa. Entonces tienes velocidad y masa, ¿cierto? Esos son los momentos. En tiempo uno, y después del choque, si es elástico, las partículas ahora van a tener la misma masa, pero con velocidades distintas. B', M por B'. ¿Ok? Los ángulos asociados a la velocidad también van a cambiar. Entonces, de acá, el ángulo alfa, ahora va a ser un ángulo distinto. Lo mismo pasa con esto. Este ángulo de acá, beta, va también a ser un ángulo distinto, beta prima. ¿Ok? Entonces, en este tipo de ejercicio hay una transición de ángulo, de un ángulo alfa asociado a una partícula que va a cambiar, y un ángulo beta asociado a una partícula que también va a cambiar. ¿Ok? Entonces, tenemos qué cosas cambian, las velocidades y también los ángulos, que son las direcciones de los ángulos. Para obtener los resultados necesitamos dos ecuaciones, una para la conservación de movimiento cinético, y con esta vamos a obtener cuánto vale la velocidad de cualquiera de las dos cosas. Pero no vamos a obtener la dirección. La dirección se obtiene en esta otra ecuación. ¿Por qué? Porque esta ecuación, este principio de conservación del momento, le voy a sacar dos ecuaciones, una para J y una para I. ¿Ok? Que va a ser MBX, va a ser igual a MB'X. Esto es MBI, va a ser igual a MBI'. ¿Se entiende? Y aquí voy a poder sacar alfa y beta, prima. Y me va a quedar así. Seno de alfa prima va a ser igual en función de coseno de beta, por 2 o lo que sea. Y acá va a ser al revés. Coseno de eh, beta va a ser igual en función de seno de alfa prima, por 4 prima acá. Entonces necesito dos ecuaciones para poder hacer el sistema, en donde yo reemplazo uno y saco el otro.
porque estoy buscando dos ángulos distintos. Entonces, como necesito obtener dos ángulos, necesito tener dos ecuaciones, están relacionadas. Por eso se ocupa el momento en dimensión J y dimensión I, porque ahí saco dos ecuaciones. Y la tercera ecuación la obtengo de la energía cinética. Ya. Más o menos quedó un poquito claro, más o menos, o no. Sí, Sí, sí. pero eso que sacamos, Ajá. los 50 grados, eso nos dice como que va hacia el positivo, no sé cómo decirlo. Claro, son 50 grados. Entonces de aquí son 50 grados. O sea, en un comienzo la bicicleta tenía 15 grados de velocidad. Después del choque salió para allá, entonces ahora tiene una velocidad con 50 grados. Cambió su módulo, que vendría a ser la rapidez y la dirección, la bicicleta. Porque ahí se encuentra la velocidad, momentum y dirección. Y la velocidad lo sacamos con la cinética, la dirección recién, ¿o no? Exacto, la dirección vendría a ser el Ah, ya. ángulo, que es este, 50. Y el momentum, La velocidad, el vector velocidad va a tener dos características. Acuérdate que tiene la dirección, que vendría a ser el ángulo, y tiene el cuánto mide, que es esa es la magnitud. ah, Y la sacamos. Y el momentum simplemente es m por v. Tendrías que multiplicar la masa por la velocidad final de la bicicleta. Y eso creo que era 16, algo, ¿o no? 10, algo. a 45. 10,45. Sí. Ese es tu momento. El momento final, ojo, que es el momento final de la bicicleta. Ya entonces, como resumen de nuevo, en este tipo de ejercicio uno se apoya en tres principios. En el principio de conservación de la energía cinética, que la energía cinética inicial va a ser igual a la energía cinética final, y esta ecuación yo saco, acuérdate, que es un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Va a depender de cuántas partículas yo tenga, cuántos de estos tengo. Por ejemplo, si tengo dos partículas al principio, me quedaría así. M1 por V inicial 1 más un medio de M2, perdón, por velocidad inicial 2 al cuadrado. Y lo mismo para el final. M1, perdón, velocidad final 1 cuadrado más un medio de la masa 2 por la velocidad final 2 al cuadrado. ¿Se entiende? Si hay dos partículas antes, hay dos energías que se suman. Y si después de la colisión de nuevo son de energía, también tiene dos términos. Si al principio de la colisión eran dos partículas y después se juntaron en una, entonces al final me queda m total por la velocidad total final al cuadrado. ¿Se entiende? La lógica. Si hay una antes y dos después, se hace lo mismo. Cada cosa con su nombre. M1 con velocidad 1, M2 con la velocidad 2. Entonces nos apoyamos en esa ecuación y también nos apoyamos en la ecuación esta de acá. Momento inicial va a ser igual al momento final. Y esta ecuación, cuando el problema tiene más de dos dimensiones, como en el caso de recién, que se involucran ángulos, tenemos que saber de que de acá salen dos ecuaciones, una para el eje Y y una para el eje J. Entonces tenemos que la masa 1 por la velocidad inicial en X va a ser igual a la masa 1 por la velocidad inicial final en X. Si son más partículas, se suma igual que recién. Se hacen dos, así. M2, BI2. Y lo mismo acá.
M2, BF2. En X, siempre en X. Es la componente en X. Esta vendría a ser las ecuaciones para el eje X. Y lo mismo para el eje Y. M1, B0I va a ser igual a M1, velocidad final en Y. ¿Cómo se descompone el vector? Vector velocidad inicial se descompone multiplicando por coseno o por seno. ¿De qué? Del ángulo. Ángulo inicial y ángulo final. ¿Ok? El coseno se asocia siempre a el eje X y el seno se asocia siempre a el eje de las Y. Entonces, para este tipo de ejercicio, yo puedo identificar que hay siempre tres ecuaciones. Hay una con la energía cinética y hay dos con el momento. ¿Se va entendiendo un poquito? Sí, sí, Sí. Ya. Veamos el siguiente ejercicio. ya. Eh, Es como explicar una ecuación, eso. Disculpa. Es como explicar una ecuación, creo. No, espérate. Acá lo tengo. Choque perfectamente inelástico. Cuando las cosas son inelásticas o plásticas, es que los objetos se quedan pegados. Que es como que hagáis chocar dos pelotitas de plasticina y se quedan pegados. ¿Cachai? Entonces después, antes de la ecuación, hay dos, y después hay, antes del choque, perdón, hay dos, y después del choque hay uno, o tres y uno, o cuatro y dos, o sea, se van agregando. Y entonces la única complejidad es que la masa, acá al final, se suman. ¿Se entiende? De hecho, ahí te dice, un choque perfectamente inelástico, inelástico. Lo elástico es porque cuando elástico es que choca y rebota, y no se juntan. Pero acá el inelástico es que se deforman y se juntan los cuerpos. Es aquel en que los objetos que chocan terminan unidos después del choque. Esto es, ahí te lo explica. Por ejemplo, una flecha queda incrustada en un blanco, demuestre que la energía cinética inicial del sistema es diferente a a la final y calcule esta diferencia de energía. ¿Qué tipo de energía podría manifestarse? Ya, lo que está diciendo el profe acá es que el trabajo que está involucrado en este tipo de choque. Ustedes tienen que entender de que cuando un material se dobla, en el caso, por ejemplo, yo le explicaba cuando un auto choca contra una pared, los autos que mejor protegen al conductor son los autos que se deforman. ¿Por qué? Porque toda esa energía que se transfiere al momento del choque también le llega a la persona que maneja, pero para evitar que le llegue a la persona que maneja, esa energía la disipan. ¿Y cómo la disipan? A través de la deformación de los fierros y de la carcasa. ¿Por qué? Porque cuando uno dobla un fierro, no sé si ustedes se han fijado que cuando uno pesca un fierro y lo dobla así mucho, se pone caliente y después se quiebra, ¿cierto? ¿Han hecho eso alguna vez? No lo he hecho. Con un pedazo de Sí. alambre, ¿nunca han hecho con un pedazo de alambre así hasta Sí. romperlo? Y se ven que Hoy, no, y nunca. se pone caliente, ¿cierto? Sí. Ya, pues. Ese principio es porque la energía se está disipando al medio ambiente a través del calor, ¿ok? Entonces, ese trabajo que hace el material o en la energía que necesitas tú para poder deformar un material es considerado un trabajo y energía que se pierde. No es lo mismo juntar dos pedazos de cartón y arrugarlo a hacer una bolita que juntar dos láminas de hierro o de metal o dos latas de metal y hacer las bolitas. Va a depender del material, la energía en que yo gaste para comprimirlo y hacer lo que se juntan. Ya, po, eso se llama, en el fondo es la energía que se ocupa para deformar un material. Entonces, cuando nosotros hablamos de choques plásticos o inelásticos, que es lo mismo, es cuando dos objetos se juntan en uno. Y para juntarse en uno, tuvieron que deformar su cuerpo. Y ese trabajo mecánico que existió para deformar el cuerpo es energía que se perdió y que no se conservó. ¿Ok?
Y eso es lo que está preguntando el profe. Entonces acá vamos al PPT, porque en el PPT hay una sección de trabajos plásticos. Por ejemplo, el péndulo balístico, prum, prum, prum. No sé si el péndulo sería buena. Acá está. Colisión elástica. En este tipo de colisiones no, la inelástica, perdón. En este tipo de colisiones solo se conserva la cantidad de momento lineal, no se conserva la energía cinética. Ojito ahí. ¿Ya? El ejercicio de recién que hicimos recién sí se conserva la energía cinética, porque fue un choque elástico, porque cada uno siguió por su lado y no se juntaron en un transformer. La camioneta siguió su camino y la bicicleta igual, y cada uno mantuvo su forma, no se juntaron. Si hubieran venido tan fuerte hubieran terminado en una sola amalgama de fierro, ahí sí hubiera sido inelástico y ahí no se conserva la energía cinética. Entonces, como moraleja, la energía cinética solamente se conserva cuando el choque es elástico. ¿Qué quiere decir que sea elástico? Que después del choque los objetos mantienen su forma. ¿Ok? Cuando es inelástico o plástico también es que se les llama, imagínense que son plasticinas que se quedan juntas y se deforman. Entonces pasamos de dos cuerpos a tener uno nomás después del choque. Acá dice, en este tipo de colisiones solamente se conserva la cantidad de momento lineal, o sea que la única relación que podemos obtener es la de momento. Momento inicial igual momento final. Los objetos después de la colisión permanecen unidos. ¿Ok? Acá hay un ejemplo, el péndulo balístico, que en el fondo esta es una partícula que es una bala que choca contra una madera y después del choque queda junto la bala queda incrustada en la madera. ¿Qué quiere decir eso? Que los dos cuerpos ahora pasan a ser uno solo, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Él aplica la conservación de momento inicial igual momento final, y como son dos cuerpos en un comienzo, tenemos el momento inicial de la bala más el momento inicial de la madera. Te fijas, hay un cero acá. Ese cero es porque la madera está en reposo. Y al estar en reposo, su velocidad es cero. Entonces su momento inicial es cero. Y eso lo iguala al momento final. Y acá hace una suma de masas. ¿Por qué? Porque al final, después del choque, es un solo cuerpo, entonces las masas se suman, porque obviamente, independientemente de la forma que adquieras después, pesan lo mismo, porque es la misma cantidad de materia. Si yo junto un kilogramo de plasticina con otro kilogramo de plasticina, voy a tener una bola gigante de 2 kilos. Y la masa va a ser una nueva, o sea, y la velocidad va a ser una nueva velocidad, que se va a llamar velocidad final, que es la velocidad del cuerpo ya fusionado. Sabemos también que del choque, ya acá hace la igualdad con la energía, esto es energía potencial gravitatoria, o la energía, conservación de energía. ¿Ok? Dice que la energía potencial gravitatoria va a ser igual a la energía cinética, antes y después. Y eso es para saber qué altura es la velocidad con la que parte aquí y hasta qué altura puede llegar. A ver, a ver, a ver. Pero acá la pregunta nos está diciendo, demuestre que la energía cinética inicial del sistema es diferente a la final y calcule esta diferencia de energía. ¿Qué tipo de energía podría manifestarse? Bueno, es que la demostración de esta cuestión está en internet, la tengo que buscar. A ver. Demostración, choque plástico, trabajo mecánico de formación. Ah, voy a compartir mi internet. Ya, choque inelástico es un tipo de choque en el que la energía cinética no se conserva. Pasa que esta pregunta es súper general, entonces hay que ver cómo la vamos a responder. Em, Choque frontal e inelástico en una dimensión. Ok. Tenemos aquí, déjame agrandar un poquito. Tenemos aquí entonces dos partículas. Esas dos partículas de colisión se separan, ¿no? Esto es
con sentido opuesto. No, esto no es inelástico. Esto es elástico. A ver, despejando velocidades. Choque perfectamente inelástico. En un choque se dice que es perfectamente inelástico o totalmente inelástico cuando disipa toda la energía cinética disponible, es decir, cuando el coeficiente de restitución E vale cero. Ok, entonces toda la energía cinética que poseían los objetos se disipa y el coeficiente de restitución es el que tienen los resortes. Es una medida del grado de conservación de la energía cinética en un choque de partículas clásicas. Se expresa como el cociente de la velocidad relativa final entre la velocidad relativa inicial entre dos objetos sometidos a colisión. Esto es un poquito más avanzado. Donde final significa tras la colisión e inicial antes de la misma. El coeficiente C representa el intervalo en número real de colisión único, satisface igualdad. Su medida natural de colisión. Entonces, choque inelástico CR, considerando la gran media, responde media de formación elástica. Ya, esto no me interesa mucho. Ah, no se oculta esto. Ahí sí. No, no. Ahí sí. Aquí está. Energía inicial, energía cinética inicial menos energía cinética final, partido por la energía cinética inicial va a ser igual a la masa 2 partido por M1 por M2. Pero hay que justificarlo. La energía, la energía cinética. La energía cinética disponible corresponde a lo que poseen los cuerpos respecto al sistema de referencia de su centro de masa, antes de la colisión. La mayor parte de esta energía corresponde al objeto de menor masa. Tras la colisión, los objetos permanecen en reposo respecto al centro de masa del sistema de partículas. La disminución de energía se corresponde con un aumento en otras formas de energía, de tal forma que el primer principio de la termodinámica se cumple en todo caso, que eso es que la energía se conserve. Mm, a ver, choque inelástico. Quizás que este profe llegó y copió la tarea de algún lado. No lo voy a conocer yo. Yo creo. Déjame googlearle No, no lo encuentro. No sale como rápido donde lo busco. Inelástico, demostración. Ya, un choque inelástico es en el que hay una pérdida de energía cinética. Mientras que en este tipo de choque se conserva un momento del sistema, la energía cinética no se conserva. Esto es porque una parte de la energía cinética se le transfiere a algo más. La energía térmica, sonora y de deformación de los materiales son probablemente las culpables. Ya, pero necesito la demostración matemática.
el momento de sí, conseguir. mm, Yo encontré uno en internet, te lo voy a enviar. No ya, sé si te manda. explicará, pero lo voy a enviar. O mejor te envío el link, yo creo. Sí, mejor. Mandaste una foto. Y te voy a enviar el link. Ya. Manda el link. No me llegó. No, es que ahora lo estoy haciendo. A pegar. Está ahí en el PC o en el celu. Estoy del celu con el Zoom porque se me quedó pegado en el compu. No, qué mal. Por eso Pero dice ahí usuario de Zoom, dice. soy yo. Ya. Movimiento lineal en una colisión. Choque inelástico. ¿Ese? Abajo. ¿El del auto? ¿Eh? No sé cuál será. Sí, pues el choque inelástico. En un choque inelástico, las fuerzas internas hacen trabajo, lo que le decía, porque hay un trabajo necesario para deformar los materiales. Por lo que la energía cinética del sistema ya no permanece constante. Aunque el momento lineal sigue conservándose. Si el trabajo de las fuerzas internas es negativo, la energía cinética del sistema disminuirá durante la colisión. Si el trabajo de las fuerzas internas es negativo, la energía cinética del sistema disminuirá durante la colisión. Cuando un coche choca contra un obstáculo, se deforma, por lo que las fuerzas internas hacen trabajo y el choque es inelástico. La energía cinética disminuye. El grado de inelasticidad de un choque viene determinado por el coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución es la velocidad prima 2 menos la velocidad prima 1, partido por la velocidad 2 menos velocidad 1. Que puede tomar valores entre 0 y 1. Para un choque elástico E igual 1. Para un choque totalmente inelástico, las masas quedan unidas después del choque, E igual 0. Mm, Mira, acá, ¿están viendo lo que estoy viendo? Acá parece que lo explican. Sí. Dice, sabemos que en este choque solo se conserva el momento, así que el momento del proyectil antes del choque debe ser igual al momento de después en sistema proyectil-bloque, o sea, cuando están unidos. Entonces, tenemos que el momento del proyectil va a ser igual al momento del proyectil más el bloque por la velocidad nueva del bloque. Después de reacomodar, te queda que la velocidad del bloque va a ser igual a el momento inicial partido en la suma de las dos masas. Sabemos que después del choque se conserva la energía mecánica del sistema bloque proyectil después del choque. Así que el bloque se eleva a una altura. O sea, no se conserva en el antes y después del choque, pero después del choque sí se conserva porque por conservación de energía. No sé si se entiende. O sea, si tengo la bala y, y el bloque, cuando la bala tiene una cierta energía cinética, esa energía cinética no se transfiere en su totalidad cuando se juntan, porque se pierde energía deformando el bloque, ¿cierto? Deformando la bala, perdón. Sí, eso Pero sí se entiende. una vez que ya estén juntos, de ahí para adelante van a tener una cierta velocidad, y entonces van a tener una cierta energía cinética, y esa energía cinética sí se conserva. Por eso después podemos obtener una relación entre energía después del choque y cuando sube, por ejemplo, el típico bloque que está colgado, sube. Va a tener una cierta energía potencial gravitatoria final. Espérate, pero ejercicio. Supón que se le dispara una dirección. ¿Qué es el coeficiente de restitución? Mm, No, es que acá no explica. Porque la pregunta del profe es muy. Pero pueden, a ver, demuestre que la energía cinética inicial del sistema es diferente a la final.
¿En qué tipo? Bueno, acá puedes poner, mira, en donde dice, demuestre que la energía cinética inicial del sistema es diferente a la final. Tienes que poner ahí que la energía interna del cuerpo, del cuerpo realiza un trabajo. Eso se lo pueden anotar. Ya, La energía, tienes que poner la energía interna del cuerpo produce un trabajo. Déjame, acá está. No, fuerzas externas, no. Momentos de conservación. Este trabajo es la energía que se pierde al momento de deformarse el objeto o al momento de juntarse los objetos. ya. Pone, esta energía, es que la única forma que vamos a explicarlo porque matemáticamente no lo encuentro. Y hay que buscar harto. Mañana, si quiere, la tarde, podemos seguir buscando esta pregunta. Entonces, pone, demuestra que la energía cinética del sistema es diferente a la final y calcule esta diferencia de energía. Dile que, bueno, pone ahí que la energía necesaria para deformar el cuerpo no es conservativa, ¿ok? Y se pierde o se disipa en el medio a través de la radiación o como energía calórica o sonora. Y también es la que se ocupa para deformar los materiales, en el caso del choque de un vehículo. ¿Y también se utiliza, dijiste el último? Claro, la energía también, porque hay tres formas cuando un choque, la energía que se pierde, por así decirlo, la energía se disipa a través de radiación calórica, la radiación de calor, a través de la radiación o transferencia de calor, como energía sonora, y también es la necesaria para deformar los materiales, en el caso de un choque de un auto. Ya, ya lo noté. Pero te vuelvo a repetir que esta pregunta está súper así abierta y no... Y puedes poner, Entonces, pues, ujú, no, no, o sea, no sé si entendí bien, pero al final no hay cinética porque la energía se disipa para otra parte. ¿Eso es? ¿O claro, no? no, lo que pasa es que para que la energía, la energía cinética inicial se conserve, no tiene que haber trabajo. Acuérdate que el trabajo, que lo que hacía era comerse la energía. Sí. Y el trabajo es una fuerza por el desplazamiento. Pero no cualquier fuerza, sino una fuerza disipatoria. Y una de las fuerzas disipatorias, por ejemplo, es la que se ocupa para deformar un material. Ujú. Porque pasa que la diferencia, hay dos tipos de fuerzas, las fuerzas restitutivas, de restitución, fuerzas de restitución y fuerzas disipatorias, o no restitutivas. Por ejemplo, el elástico, tú lo empujas y se devuelve a a su forma. Pero una plasticina no, pues. Tú haces una fuerza y la plasticina se queda ahí y no te devuelve nada. Ujú. Ya, pues. Esa es la diferencia entre uno y otro. La fuerza que tú gastas para modificar algo que no va a volver a su origen, esa fuerza como que entre comillas se pierde, porque no se devuelve al sistema. En caso contrario, una pelota elástica, tú sabes que si la apretas también va a soltar de nuevo con la misma fuerza la misma energía que tú gastaste la va a devolver. Entonces, la energía que se pierde es energía que se ocupa para deformar el material y que también se transmite en forma calórica o de ondas de sonido cuando hay un choque.
Ya. Pero como te digo, no, más que eso, hacer una ecuación habría que buscarla bien. ¿Qué hora es? Las 11:24. Pero eso Quedan lo 5 minutos. mañana. ¿Hagamos la tercera? Ya. Ya, por fin. Ok. Entonces, están viendo la fotito. La voy a mandar igual. Sí, sí, lo estamos viendo. Ok. Entonces, tiene un niño se desliza sin fricción es importante, porque no hay trabajo si no hay fricción, desde una altura h, ¿ok? Por un resbalín curvo con agua. Es lanzado desde una altura de 5. A ver, tengo que ir al baño. Voy a tener que esperar. Ya. Ya volví. Se va a terminar en 1 minuto. Ya voy a reiniciar entonces, ¿ya? Ya. Ya.